¿Has escuchado alguna vez la impactante afirmación de que todo lo que conocemos, el universo, la Tierra y cada ser viviente, fue creado en solo 6 días? Para algunos, esta es una verdad absoluta, una prueba más del poder infinito de Dios. Para otros, plantea una serie de preguntas. ¿Cómo pudo ser esto posible? ¿Debemos interpretar el relato de la creación en el Génesis de manera literal o es una metáfora rica en simbolismo? Y lo más importante, ¿qué nos quiere enseñar realmente Dios a través de este relato bíblico tan antiguo y fascinante? El relato de los 6 días de la creación, contenido en los primeros capítulos del libro del Génesis, ha sido una fuente inagotable de reflexión y debate a lo largo de los siglos. ¿Fueron estos días periodos literales de 24 horas? ¿Representan tal vez épocas más largas? ¿Cómo puede este relato convivir con las teorías científicas modernas como el Big Bang y la evolución? En este extenso análisis exploraremos los misterios detrás de los 6 días de la creación, investigando no solo su interpretación desde la tradición cristiana y católica, sino también las teorías científicas que a menudo se presentan como alternativas. Te invito a acompañarme en este recorrido por uno de los relatos más antiguos de la humanidad, un relato que sigue inspirando preguntas y provocando admiración. Capítulo 1. El relato de la creación en Génesis, un vistazo al texto bíblico. El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia y uno de los textos fundacionales de la fe cristiana. En sus primeros 2 capítulos nos ofrece un relato del origen del universo, de la Tierra y de toda la vida. Este relato ha sido transmitido a lo largo de milenios y es aceptado como la palabra de Dios por millones de personas en todo el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Estas palabras iniciales del libro del Génesis nos colocan inmediatamente frente a una revelación impactante. Dios es el creador de todo lo que existe. Esta afirmación es fundamental no solo para el cristianismo, sino para las 3 grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Con esta frase inicial, el Génesis deja claro que el universo no surgió de un proceso caótico ni de una casualidad, sino que fue creado intencionadamente por un Dios todopoderoso. Día 1. Creación de la luz. Génesis 1:3-5. En el primer día Dios dijo, «Sea la luz», y la luz apareció. Este fue el primer acto de creación divina. La luz, separada de la oscuridad, marcó el inicio de lo que los humanos llamarían día y noche. Curiosamente, esta luz fue creada antes del sol, la luna y las estrellas, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Cuál era la fuente de esta luz inicial? Algunos intérpretes bíblicos sugieren que esta luz no era una luz física, sino una manifestación de la presencia divina. Otros creen que el relato intenta enseñar que, desde el comienzo, Dios ordenó y estableció el ciclo del tiempo, marcando una separación clara entre luz y oscuridad. Día 2. Creación del firmamento. Génesis 1:6-8. En el segundo día Dios crea el firmamento, separando las aguas de abajo, los océanos y mares, de las aguas de arriba, el cielo. El término firmamento proviene del hebreo raquia, que puede referirse a una estructura sólida o a una extensión vasta que separa el cielo de la tierra. Este día plantea preguntas interesantes, especialmente cuando se compara con las creencias cosmológicas modernas. La idea de un cielo dividido por aguas no tiene un equivalente científico, lo que sugiere que el relato puede estar utilizando imágenes simbólicas para describir la grandeza del universo desde la perspectiva de las personas que vivían en tiempos antiguos. Día 3. Creación de la tierra firme y la vegetación. Génesis 1:9-13. El tercer día, Dios reúne las aguas para que aparezca la tierra seca, y en este mismo día crea toda la vegetación, desde los árboles hasta las plantas que dan semilla. Aquí vemos la primera aparición de vida en el relato de la creación. Lo sorprendente es que las plantas aparecen antes que el sol, lo que plantea una contradicción con nuestro entendimiento científico, ya que la vida vegetal depende de la luz solar para realizar la fotosíntesis.
Sin embargo, desde una perspectiva teológica, algunos argumentan que esto refuerza la idea de que todo en la creación depende directamente de Dios, no de las leyes naturales que conocemos hoy. Día 4. Creación del sol, la luna y las estrellas. Génesis 1, 14-19. El cuarto día, Dios crea el sol, la luna y las estrellas para marcar el paso del tiempo, distinguiendo el día de la noche y estableciendo las estaciones. Este día nos recuerda que los cuerpos celestes, que a menudo han sido venerados como dioses en muchas culturas antiguas, son simplemente parte de la creación de Dios y están sujetos a su voluntad. La creación del sol después de la luz ha sido interpretada por algunos como un desafío al entendimiento literal del relato. ¿Por qué la luz fue creada antes del sol? Según algunos teólogos, esto subraya que la luz inicial provenía de Dios mismo y que el sol es simplemente un instrumento que Dios creó para mantener el ciclo del día y la noche. Día 5. Creación de los seres del agua y las aves. Génesis 1, 20-23. En el quinto día, Dios crea las criaturas del mar y las aves del cielo. Este es un momento clave en la creación, ya que es el primero en el que vemos seres vivos móviles. También es importante señalar que Dios bendice a estos seres, diciéndoles que sean fecundos y se multipliquen. Día 6. Creación de los animales terrestres y del ser humano. Génesis 1, 24-31. El sexto día es el clímax de la creación, ya que Dios crea a los animales terrestres y por último a los seres humanos, que son creados a su imagen y semejanza. Aquí se introduce el concepto de que los seres humanos tienen una relación única con Dios, ya que están llamados a ser los cuidadores del resto de la creación. El hecho de que el ser humano sea creado a imagen de Dios es una afirmación teológica central en el cristianismo. Refleja la dignidad y el valor inherentes de cada persona y su capacidad para relacionarse con Dios de manera única. Día 7. El descanso de Dios. Génesis 2, 1-3. El séptimo día, Dios descansa de su obra y santifica este día. Este descanso no implica fatiga, sino que señala la perfección y la completitud de su creación. Más adelante, este día se convierte en un modelo para el descanso sabático que los israelitas debían observar y más tarde será adoptado como el domingo en la tradición cristiana. Capítulo 2. Interpretaciones teológicas del relato de la creación. El relato de la creación en el Génesis ha sido objeto de varias interpretaciones a lo largo de la historia. Algunas corrientes cristianas, en especial aquellas que adoptan una postura fundamentalista, insisten en una lectura literal del texto. Otros, sin embargo, ven este relato como una metáfora o alegoría rica en simbolismo. Interpretación literal. La interpretación literal sostiene que los 6 días mencionados en el Génesis fueron días literales de 24 horas. Esta perspectiva ha sido sostenida por algunos cristianos a lo largo de la historia y es particularmente popular entre los grupos creacionistas. Según esta interpretación, Dios creó el universo y todo lo que hay en él en una semana real y completa. Uno de los argumentos más utilizados por los defensores de la interpretación literal es que la palabra hebrea yom, traducida como día, se refiere generalmente a un día literal de 24 horas. Además, los que adoptan esta postura argumentan que, si se abandona una lectura literal de los primeros capítulos de la Biblia, se abre la puerta para reinterpretar otras partes del texto sagrado. No obstante, esta postura enfrenta desafíos significativos cuando se compara con el conocimiento científico moderno. La Tierra tiene millones de años de antigüedad y la vida en nuestro planeta ha evolucionado a lo largo de millones de años, lo que parece contradecir una interpretación literal de la creación en 6 días. Interpretación simbólica o figurativa. Otra interpretación común, especialmente dentro de la tradición católica y algunas iglesias protestantes más liberales, es la interpretación simbólica o figurativa del relato de la creación.
Esta visión sostiene que los días de la creación no son períodos literales de 24 horas, sino que representan etapas o fases de un proceso creativo que puede haber durado miles o incluso millones de años. San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes en la historia del cristianismo, fue uno de los primeros en sugerir que el relato de los 6 días no debía interpretarse de manera estrictamente literal. En su obra Confesiones, San Agustín afirmó que Dios podría haber creado el mundo instantáneamente y que los días mencionados en el Génesis eran una forma de describir este proceso de creación de manera comprensible para los seres humanos. La interpretación simbólica o figurativa también se ajusta bien a la manera en que la Biblia utiliza imágenes y metáforas en otros pasajes. Por ejemplo, en el libro de los Salmos se describe a Dios como un pastor que guía a su pueblo. Salmo 23, versículo 1, aunque no se espera que esta imagen sea tomada literalmente. Teología del descanso sabático. Un aspecto importante del relato de la creación es el descanso de Dios en el séptimo día, que sirve como fundamento teológico para el concepto del sábado en la tradición judía y el domingo en la tradición cristiana. El descanso de Dios en el séptimo día no implica que Dios estuviera cansado, sino que simboliza la perfección y plenitud de la creación. El concepto de descanso sabático es fundamental en la teología bíblica. En el Antiguo Testamento el sábado se presenta como un signo del pacto entre Dios y su pueblo, un recordatorio semanal de la creación y una expresión de confianza en la provisión de Dios. Éxodo 20, versículo 8. Más tarde, en el Nuevo Testamento, el descanso sabático toma una dimensión más profunda, ya que anticipa el descanso eterno en la presencia de Dios. Hebreos 4, versículo 9. Capítulo 3. El relato de la creación y las teorías científicas modernas. A lo largo de los siglos, la ciencia ha desarrollado teorías que explican el origen del universo y la vida en la Tierra. 2 de las teorías más conocidas son la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución. Aunque estas teorías parecen contradecir el relato bíblico, algunos teólogos argumentan que no necesariamente están en conflicto con la fe cristiana. Teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang sostiene que el universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años, a partir de un estado extremadamente denso y caliente. El sacerdote y cosmólogo belga Georges Lemaitre fue uno de los primeros en proponer esta teoría en el siglo XX. Según esta teoría, el universo ha estado en expansión desde ese momento inicial, lo que ha dado lugar a la formación de galaxias, estrellas y planetas. Aunque el Big Bang parece estar en conflicto con una lectura literal del Génesis, algunos teólogos católicos ven esta teoría como compatible con la doctrina cristiana. El Papa Pío XII, en 1951, elogió el Big Bang como una confirmación de que el universo tuvo un comienzo, lo que está en línea con la enseñanza bíblica de la creación. En este sentido, la teoría del Big Bang no explica por qué el universo existe, sino solo cómo surgió. Teoría de la evolución. La teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX, sostiene que las especies de seres vivos, incluidos los seres humanos, se desarrollaron a lo largo de millones de años a través de un proceso de selección natural. Según esta teoría, las especies no fueron creadas de manera instantánea, sino que evolucionaron gradualmente a partir de formas de vida más simples. La teoría de la evolución ha sido vista como especialmente polémica en algunos círculos cristianos porque parece contradecir el relato bíblico de la creación de Adán y Eva en el sexto día. Algunos grupos cristianos conocidos como creacionistas rechazan completamente la teoría de la evolución y sostienen que Dios creó las especies en su forma actual. Según el creacionismo de la Tierra joven, el universo tiene solo unos 6.000 años, basándose en los cálculos de las genealogías bíblicas.
Sin embargo, la Iglesia Católica ha adoptado una postura más flexible con respecto a la evolución. En 1996, el Papa Juan Pablo II declaró que la teoría de la evolución es más que una hipótesis, siempre y cuando se entienda que el alma humana no es el resultado de procesos evolutivos, sino una creación directa de Dios. De esta manera, la Iglesia reconoce que la evolución puede ser una explicación válida de cómo surgieron las especies, pero insiste en que Dios está detrás de todo el proceso creativo. El diseño inteligente. El diseño inteligente es una teoría que busca reconciliar algunos aspectos de la ciencia moderna con la fe cristiana. Sostiene que la complejidad de ciertos aspectos de la vida, como la estructura del ADN y el diseño de los órganos, no puede explicarse únicamente a través de procesos naturales, sino que requiere la intervención de un diseñador divino. Aunque el diseño inteligente no rechaza completamente las teorías científicas como el Big Bang o la evolución, argumenta que hay ciertos puntos en los que la ciencia no puede explicar cómo surgió la vida tal como la conocemos. En este sentido, el diseño inteligente busca defender la existencia de Dios como un creador activo, aunque su intervención pueda haber ocurrido a lo largo de millones de años. Capítulo 4. El punto de vista de la Iglesia Católica sobre la creación. La Iglesia Católica ha adoptado una postura equilibrada en cuanto a la interpretación del relato de la creación. A diferencia de algunas corrientes cristianas más fundamentalistas, la Iglesia no sostiene una postura rígida sobre si los 6 días de la creación deben interpretarse de manera literal. De hecho, la Iglesia ha acogido muchas de las teorías científicas modernas, como el Big Bang y la evolución, siempre y cuando no contradigan las verdades fundamentales de la fe, la compatibilidad entre fe y ciencia. Una de las enseñanzas clave de la Iglesia Católica es que la fe y la razón no están en conflicto, sino que se complementan. Según el Papa Juan Pablo II, la fe y la razón son como las 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Esta visión de la relación entre fe y ciencia ha permitido a la Iglesia adoptar un enfoque más flexible hacia las teorías científicas modernas. El Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generis de 1950, reconoció que la teoría de la evolución no necesariamente está en conflicto con la doctrina cristiana, siempre que se acepte que el alma humana es creada directamente por Dios. Este enfoque fue reafirmado por el Papa Juan Pablo II en 1996, cuando declaró que la evolución es más que una hipótesis, siempre y cuando se entienda que la creación del ser humano implica la intervención directa de Dios en el momento de la creación del alma. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los relatos de la creación en el Génesis no son tratados científicos, sino textos inspirados que revelan verdades teológicas profundas. El propósito de estos textos no es proporcionar una explicación científica del origen del universo, sino revelar la relación de Dios con su creación y enseñar verdades espirituales fundamentales sobre el propósito de la vida humana. El origen del alma humana. Aunque la Iglesia ha aceptado muchos aspectos de las teorías científicas modernas, insiste en que el alma humana es creada directamente por Dios y no es el resultado de procesos evolutivos. Según la doctrina católica, el alma es inmortal y está dotada de razón, libre albedrío y la capacidad de conocer y amar a Dios. Este énfasis en el origen divino del alma humana es crucial para la teología católica, ya que subraya la dignidad única de los seres humanos como criaturas hechas a imagen de Dios. Mientras que el cuerpo humano puede haber evolucionado a lo largo del tiempo, el alma es un don divino que nos distingue de otras criaturas y nos permite participar en la vida divina. Capítulo 5.
Interpretaciones polémicas y su impacto en la fe moderna. El relato de la creación en el Génesis sigue siendo una fuente de polémica e intriga, especialmente en una era donde las teorías científicas ofrecen explicaciones alternativas sobre el origen del universo y la vida. A lo largo de los siglos, las interpretaciones de este relato han cambiado, pero su impacto en la fe de millones de personas sigue siendo inmenso. Los desafíos del creacionismo. El creacionismo, especialmente en su versión más estricta de la Tierra joven, sigue siendo una interpretación popular entre algunos cristianos, especialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, esta postura enfrenta un desafío significativo, ya que contradice gran parte del consenso científico moderno sobre la edad del universo y la evolución de las especies. Una de las principales críticas al creacionismo es que tiende a interpretar la Biblia de manera rígida y literal, sin tener en cuenta los diferentes géneros literarios y contextos históricos de los textos sagrados. Esta postura también puede llevar a una confrontación innecesaria entre la fe y la ciencia, lo que puede causar que algunos cristianos se sientan atrapados entre la lealtad a su fe y la aceptación de los descubrimientos científicos. La controversia sobre el diseño inteligente. El diseño inteligente ha ganado popularidad en algunos círculos cristianos como una alternativa al creacionismo estricto. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas, tanto desde la ciencia como desde la teología. Los críticos argumentan que el diseño inteligente no es una teoría científica en sí misma, ya que no proporciona hipótesis comprobables o predicciones falsificables, lo que lo coloca fuera del ámbito de la ciencia empírica. Desde una perspectiva teológica, algunos argumentan que el diseño inteligente tiende a reducir la obra de Dios a intervenciones ocasionales en el proceso natural, en lugar de ver a Dios como el creador de todo el proceso. Este enfoque puede dar lugar a una imagen de Dios que depende de los vacíos en nuestro conocimiento científico, en lugar de ver a Dios como el origen y sustentador de todo lo que existe. Capítulo 6. ¿Cómo debemos interpretar los 6 días de la creación? Después de examinar el relato bíblico, las interpretaciones teológicas, las teorías científicas modernas y las controversias actuales, queda claro que el relato de los 6 días de la creación en el Génesis es mucho más que una simple descripción del origen del mundo. Es una fuente profunda de revelación espiritual que nos invita a contemplar la grandeza y el poder de Dios como creador de todo. La creación como acto divino, independientemente de si uno interpreta los días de la creación como periodos literales de 24 horas o como metáforas para fases del proceso creativo, el mensaje central del Génesis sigue siendo el mismo. Dios es el origen de todo lo que existe. La creación es un acto de amor divino y todo lo que Dios ha creado refleja su bondad, sabiduría y belleza. El papel del ser humano en la creación. El relato de la creación también destaca el papel único del ser humano como imagen de Dios. Los seres humanos no son simplemente una parte más de la creación, sino que han sido dotados de razón, libertad y la capacidad de conocer y amar a su Creador. Esta dignidad única nos llama a ser responsables de la creación y a vivir en armonía con ella, reconociendo que todo lo que existe es un don de Dios. Fe y ciencia en diálogo. Finalmente, el relato de la creación en el Génesis nos invita a reflexionar sobre la relación entre la fe y la ciencia. Lejos de estar en conflicto, la fe y la ciencia pueden complementarse mutuamente, ya que ambas buscan la verdad desde diferentes perspectivas. La ciencia puede ayudarnos a comprender cómo funciona el universo, pero la fe nos revela por qué existe en primer lugar. El relato de la creación en el Génesis es una fuente de maravilla y asombro, no solo por lo que revela sobre el origen del universo, sino por lo que nos enseña sobre Dios y nuestra relación con Él.
Al contemplar los 6 días de la creación, podemos ver la mano de Dios en todo lo que existe, desde las estrellas en el cielo hasta la vida en la tierra. Si este análisis te ha inspirado a reflexionar más profundamente sobre la creación, te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que los 6 días de la creación deben interpretarse literalmente o simbólicamente? ¿Cómo ves la relación entre la fe y la ciencia? Déjanos tus opiniones y únete a esta conversación tan fascinante. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. Juntos podemos seguir explorando los misterios de la fe y descubriendo la maravilla de la creación de Dios. Hasta la próxima.